Antes de comenzar con el vídeo, si eres una persona que buscas entretenimiento, dopamina o cualquier cosa de esas, te invito y te vengo a ahorrar tiempo de que te salgas del vídeo porque este vídeo no es para ti. En cambio, si tú eres una persona que buscas el progreso humano, el entendimiento de tu mente, de tu cuerpo y de esta vida, te recomiendo que este vídeo sí que es para ti y que lo utilices de la manera adecuada para extraerle el mayor jugo a este vídeo que vengo a comentaros desde mi experiencia, desde mis resultados y desde todo eso que llevo estudiando y aplicando durante 4 años. Ahora bien, me presento. Mi nombre es Samuel San Juan Gil, más conocido como San Gil en redes sociales. No te voy a venir como cualquier persona a decirte que me sigas, sino te lo voy a decir de una manera diferente. Y te vengo a decir que me sigas y apoyes este vídeo si una vez hayas visto este vídeo te haya aportado, aunque sea un 1% más de valor de lo que tú no sabías, tanto en este vídeo como en todos los vídeos que tengo yo en mi canal, y ahí sí que te invitaré a que me sigas porque este canal va a ser para ti y considero que esto es algo único, especial y que lo hago con todo mi corazón y con todo mi cariño para vuestro progreso, para mi progreso y para el progreso y mensaje que queremos dejar aquí en San Gil. Así que en este vídeo vengo a explicarte las 10 claves que para mí me ayudaron a dominar mi vida y a dejar de ir a la deriva. Todo esto está escrito por mí, ¿vale? Como podéis ver, están escritos por mí y todo esto es tanto de aprender de otras personas como aplicado a mi vida y obteniendo resultados en mi vida, ¿vale? Esto no tiene por qué funcionar para ti, no tiene que funcionar para otra persona, sino que es algo que yo he estudiado durante 4 años, he aplicado y he conseguido resultados. Y yo no os vengo a decir nada que suene bien, eso es algo que yo he aplicado, he tenido resultados y a lo mejor tiene resultados para ti o a lo mejor no, o a lo mejor no aplicas de la manera correcta, pero yo es cómo lo he aplicado, de qué manera lo he analizado y de qué manera he obtenido resultados. Así que aquí vamos con el contenido. Punto número 1, piensa por ti mismo en todas las ocasiones. Y quiero que tomes esto con pinzas, ¿vale? Porque sí que es verdad que puede sonar egocéntrico, pero por aquí vengo a explicártelo. ¿A qué me refiero con piensa por ti mismo antes que pensar en los demás? Piensa y actúa por ti mismo. Si tú vas a comenzar a subir vídeos, por ejemplo, tú tienes que priorizar el tema que a ti te interesa subir. Si en el mundo de hoy hay un tema, hay muchas personas que están interesados en el tema de la política, pero a ti no te interesa la política, no tiene ningún tipo de sentido de que tú subas contenido sobre política. Por mucho que sepas y por mucho que aprendas y des valor a la audiencia sobre política, si a ti no te llena, eso lo vas a llegar a dejar tarde o temprano. Entonces, ¿a qué me refiero? Que primero, antes de priorizar a los demás, y eso que son unos principios y valores que tengo aquí, que tenemos aquí en San Gil y en Exclusive, que es mi marca de ropa, ¿vale? Es el priorizar a la comunidad y a la audiencia, ¿vale? Pero antes tienes que priorizarte a ti, ¿vale? Primero tienes que saber qué temas son los que a ti te gustan y te interesan para poder aportar y aprender el máximo posible y dárselo eso a tu audiencia y alimentar a tu audiencia de ese contenido que a ti te gusta, a ti te llena y tú aprendes todos los días. Eso es a lo que me refiero. Si no te llena lo que tú haces, si no te ayudas a ti mismo, no vas a poder ayudar a nadie. Entonces primero tienes que estar completo y lleno dentro de ti, tú mismo, y luego podrás llenar a tu audiencia, podrás alimentar a tu audiencia, por así decirlo. A eso es a lo que me refiero. Y una vez tú ya tengas decidido el nicho o lo que a ti realmente te llena, ahí ya puedes aportar y explotar el máximo de ti, yo mismo. Es lo mismo que si tú empiezas un emprendimiento, un negocio, tendrás que iniciarlo no de lo que te dé más dinero, no de lo que esté de moda hoy, sino de lo que realmente a ti te llena. Porque si no lo vas a dejar tarde o temprano y no vas a poder aportar el máximo valor a tu gente, a tu comunidad, a tu audiencia. Entonces empieza eso, define lo que quieres y ahí podrás explotar lo que realmente quieres aportar al mundo. Vamos con el punto número 2, ¿vale? Define definitivamente qué es lo que quieres de la vida. Luego crea un plan para lograrlo y debes estar dispuesto a sacrificar todo lo demás si es necesario, en vez de aceptar la derrota permanente, ¿vale? En este punto, muchos de vosotros, si sois constantes y sois fieles a los vídeos, estaréis cansados ya de que os diga siempre lo mismo, ¿vale? Pero es lo que más me ha ayudado y es el definir realmente qué es lo que quieres en la vida. No me voy a meter mucho más porque ya lo he explicado en otros miles de vídeos, ¿vale? Pero es definir exactamente qué es lo que quieres en la vida con profundidad. No me vale decir ser millonario o tener un coche, sino mucho más en profundidad. Luego, como tengo aquí, crear un plan para lograrlo
¿vale? Tener un mapa, por así decirlo, que es ese mapa que yo me recuerdo todos los días, es ese hábito que os recomiendo a vosotros que tengáis, el nada más levantaros, escribir vuestras metas, escribir qué cosas tenéis que hacer diariamente, para tener ese hambre y esa energía diaria y saber hacia dónde os dirigís y tener un rumbo y no ir sin rumbo, porque eso es lo que hace a las personas estar perdidos y no tener propósitos, ni objetivos, ni ambiciones en la vida. Una vez tú tienes lo que tú quieres, que es el mogollón, y tienes un plan, y tienes un mapa, un camino hecho, tú solo tienes que seguir el camino, pero ahí tiene que depender únicamente de ti, no puedes depender de los demás, ¿vale? Si a ti te dieran un mapa para llegar a conseguir eso que tú quieres, ¿qué vas a hacer? Seguir ese mapa, ¿vale? Pero nadie te va a avisar de las dificultades que hay en ese camino, pero ahí tienes que estar tú, donde tienes que sacrificar todo lo que tienes por llegar a cumplir y completar ese camino hacia esa vida de excelencia y esa vida de abundancia que tú quieres. Pero esto te lo digo de corazón, tienes que ser únicamente tú la persona de la que dependa llegar al final del camino, porque nadie va a recorrer ese camino difícil de sacrificios y sufrimientos para conseguir esa vida. Pero te aseguro que todos esos sacrificios y todos esos sufrimientos son necesarios para llegar a esa vida plena, a esa vida orgullosa, a esa vida excelente y abundante de la que tú quieres, ¿vale? Y no es la vida exitosa que tiene esa persona o esa otra, sino el éxito es subjetivo, es el éxito que tú quieras, ¿vale? Esa vida que tú quieras. Por eso no te tienes que comparar, ¿vale? Ese es otro punto que ya tocaré en otros vídeos y en otros temas. Aquí tengo el punto número 3 y es: analiza la derrota temporal sin importar qué naturaleza o causa y extrae de ella la semilla equivalente. ¿Qué me refiero con ello? De manera más sencilla para que lo entendáis. Es que cualquier fracaso, por así decirlo, cualquier aprendizaje, ¿vale? Fracaso, derrota, como aquí he puesto, no solo vale con, vale, he perdido, seguimos hacia adelante. Sí, tienes que seguir hacia adelante, pero lo que es más importante es ver en lo que has fallado, ver en lo que has fracasado. Y como aquí vengo y digo, extrae de ella la semilla equivalente. ¿Qué me refiero con ello? Extrae la semilla que puedes extraer de esa derrota para tú mejorar, para tú conseguir éxito. A eso es a lo que me refiero. Tú de cada derrota tienes que analizar qué es en lo que has fallado, qué es en lo que has hecho bien y qué es en lo que has fallado sobre todo, porque eso es lo que te va a dar progreso, es lo que te va a dar crecimiento. ¿Entendéis? Si tú no analizas las derrotas y, vale, una derrota más fuera y no la analizas, eso es lo peor que puedes hacer, porque no sabes en lo que has fallado, no sabes en lo que puedes mejorar. Eso es a lo que me refiero. Tenéis que examinar qué derrota es. Os pongo un ejemplo. Estamos hoy en 3 de febrero de 2026, si no me equivoco. Yo el 26 de abril competí en MMA, ¿vale? Primera vez, rompí todos mis miedos. Se dio la derrota, se dio el fracaso. Fue un golpe duro para mí. Era la primera vez y yo siempre tenía mentalizado de que nunca perdía, siempre ganaba. Se me dio la derrota. Por X o por Y se me dio la derrota. Me jodió, estuve jodido mentalmente. Aunque por fuera no se me notase, por dentro estaba jodido porque a mí no me gusta perder nunca en la vida, ¿vale? Hay que aceptarla, pero no me gusta perder nunca en la vida. ¿Qué hice? Analizar. ¿Por qué este chico me ha ganado? ¿Por qué me ha ganado? Y sobre todo ser realistas. ¿Por qué me ha ganado? Vale, ha estado mejor preparado. Siendo realistas, vale, no me preparé de la mejor manera. Vale, lo he podido hacer mucho mejor, vale, no estaba enfocado de la manera correcta. En cambio, este chico está en un mejor estado físico, tiene más experiencia, se ha tomado la competición de una manera más seria y muchas más cosas así. Entonces tú tienes que analizar, entonces a partir de ahí dices, vale, pues entonces para la siguiente vez yo tengo que tomármelo de mejor manera, tengo que entrenar mucho más, tengo que cuidar más la alimentación, que a lo mejor es lo que me hizo al cortar peso, es lo que me hizo estar débil. A lo mejor tengo que analizar esas cosas y hacerlas mucho mejor, tengo que entrenar mucho más, tengo que estar más enfocado, tengo que distraerme menos y tengo que tomármelo más serio. A eso es a lo que me refiero. Si he perdido 5.000 euros en algo en el que yo no he estado de la mejor manera, a lo mejor tengo que ver que el problema no es externo sino interno y centrarme en mí y ver qué es en lo que he fallado. Eso es a lo que me refiero en todo esto, ¿vale? Analizar la derrota y a partir de analizar, sobre todo, escríbelo, porque cuando tú lo escribes estás transportando todo lo que tienes aquí en la mente en el papel y resuelves
te puedo asegurar que más del 50% del problema que tú tienes, y a partir de ahí lo organizas y ves qué es en lo que has fallado y qué es en lo que puedes mejorar y de qué manera puedes mejorar eso en lo que has fallado. A eso es a lo que me refiero en este punto número 3. Punto número 4, ¿vale? Si lo escribo de una manera diferente, os lo vengo a explicar, ¿vale? Es cuando estoy de manera reflexionando, ¿vale? Pero el punto número 4 he puesto: estar dispuesto a prestar un servicio útil y equivalente al valor de todas las cosas materiales que exiges de la vida y ofrece un servicio primero, ¿vale? Resumen, muchas personas, o por no decir casi todas las personas, veo que quieren el resultado ya, ¿vale? Quieren el resultado sin haber hecho nada o sin haber hecho lo necesario para obtener ese resultado. Esto es a lo que me refiero. Y esta regla de la vida, ¿vale?, que resume este punto número 4, es dar para recibir. Tú no puedes recibir sin haber dado antes. ¿Entendéis? Por ejemplo, tú en un trabajo no puedes cobrar sin haber puesto primero el trabajo. Pues eso es un punto tan sencillo, que os puede parecer tan sencillo ahora mismo, que la gente, las personas no lo entienden. Las personas quieren esa casa ya, quieren el dinero ya. Joder, es que qué poco se cobra aquí. Joder, es que vaya mierda, no tengo dinero. Es que yo quiero esa vida, buah, es que se necesita suerte. Y se excusan con miles de cosas para no llegar a poner ese trabajo y poder llegar a recibir eso. Entonces es lo que ponen, excusas, y dejar la victoria en la suerte o en que ya les vendrá sin dar nada a cambio. Pero créeme, si tú estás dispuesto a poner todo el trabajo y a ser una persona de las que ya no hay, a trabajar, trabajar y trabajar sin recibir nada a cambio y seguir mejorando el servicio, seguir mejorando el producto, seguir mejorándote a ti mismo, sin recibir nada a cambio, sin ver mejoras, sin ver progreso, ese es el camino. Porque de repente, de un día para otro, te llegará ese resultado. Porque tú has estado cosechando y ya recogerás. Pero tú primero tienes que cosechar, tienes que regar, tienes que ponerlas al sol, tienes que cosechar y luego ya recogerás. ¿Cuándo? Cuando florezca, cuando el tiempo te diga, ahora es el momento. Eso es a lo que me refiero aquí, estar dispuesto. Si tú pides, antes está muy bien que pidas. Yo es una de las frases que digo, pide y se te dará, pero primero tienes que tomar acción para que eso que pidas se te pueda dar. A esto es a lo que me refiero. Tú primero está muy bien pedir, pero para pedir tienes que dar. Pide, quiero esta casa, quiero este tipo de vida, quiero esta mujer, quiero esta familia, quiero estas relaciones, quiero toda esta vida excelente y abundante. Perfecto, lo tienes, lo visualizas. ¿Qué tienes que hacer ahora? Actuar. Actuar para que todo eso se acerque a la imagen que tú tienes en la mente. No se te va a acercar eso, tú te tienes que acercar a eso. Y a partir de que tú te acercas a eso, eso se te acerca, ¿vale? Como si fuera la ley de la atracción, ¿vale? Como la propia palabra atracción, acción. Tienes que tomar acción para que tú atraer eso. No te va a venir solo con reflexionar y visualizarlo, ¿vale? Que es una gran mentira que cuentan a día de hoy en redes sociales. Buah, ley de la atracción, buah, law of attraction. Y yo me lo comí. Me tragué esas mentiras, ¿vale? Que no son mentiras, sino que son mal interpretadas. Eso es a lo que me refiero en este punto número 4 y espero que lo hayáis podido entender. En el número 5 he puesto: reconoce que tu cerebro es un conjunto receptor que se puede sintonizar para recibir comunicaciones de la tienda universal de la inteligencia infinita, ¿vale? Este punto número 5 sí que es verdad que es un tema mucho más complejo, mucho más profundo, del que sacaré ya un vídeo más en profundidad hablando de la inteligencia infinita, que puede sonar a fumada, o de sintonizar y recibir comunicaciones de la tienda universal, ¿vale? Pero básicamente el resumen de esto es que la información que tú le das a tu cerebro es la información que va a percibir y por la cual va a accionar tu subconsciente y vas a accionar tú por ende, ¿vale? Entonces toda la información que le des a tu cerebro es importantísima, todo cuenta, ¿vale? Eso es a lo que me refiero, que todo cuenta y es importantísimo cada estímulo, cada notificación, cada cosa que tú le das a tu cerebro. Y es algo que muy pocas personas valoran a día de hoy, que es el poder de la mente, el poder que tiene la mente para cambiar tu propia realidad. Pero si tú sigues dándole la misma información, la misma mierda, la misma contaminación de redes sociales, de negatividad y de cosas así, tu mente va a seguir así de perturbada, va a seguir así de lleno de basura. Entonces a esto es a lo que me refiero de recibir comunicaciones de la tienda universal, ¿vale?
de que todo es posible. Tú le tienes que dar esos estímulos, de que todo es posible, de que no hay nada imposible en esta vida, lo único que tienes es que hacer. Entonces, por eso me refiero a tienda universal, porque es una tienda, tú puedes comprar todo lo que quieras. ¿Cómo pagas? Con sacrificio, con acción, con sufrimiento. Pero todo eso vendrá. Entonces tienes que reconocer eso y hacértelo creer a tu cerebro, a tu subconsciente, hacer creer que todo es posible en esta vida, que creas en ti mismo y que tengas fe de que todo es posible si haces las acciones correctas durante el tiempo correcto, ¿vale? No me vale con unos meses, con un año, con X años. No, tú tienes que seguirlo. Por eso tienes que estar apasionado de lo que haces. Vamos con el punto número 6, ¿vale? Reconoce que tu más grande activo es el tiempo y lo único, excepto el poder del pensamiento, que posees directamente y que se puede transformar en cosas materiales, presupuesta tu tiempo para que no desperdicies nada, ¿vale? Aquí me enrollé un poco, hay que decirlo, pero un breve resumen es que tu activo más importante es el tiempo, ¿vale? Bueno, primero de todo es el pensamiento, ¿vale? Que es lo que más infravalora todo el mundo, el pensamiento. Se creen que el pensamiento es algo cliché, algo que te dice todo el mundo para comerte la cabeza, pero es que es algo científicamente comprobado, ¿vale? Que la mente y que todo comienza aquí, ¿vale? Y luego ya el tiempo, que es de lo que más estoy enfocado en este punto, es el tiempo. Y yo ahora me he dado cuenta, desde que he empezado a dejar de estudiar y a trabajar en un trabajo tradicional, que lo más valioso es el tiempo. Porque te da tiempo y te da flexibilidad hacia lo que tú quieres en la vida. A mí ahora tengo flexibilidad para poder reflexionar, para poder construir y seguir creciendo mi empresa. Exclusive, que si no la conoces, es de Exclusifera en redes sociales, ¿vale? Te recomiendo que vayas a verla para que te pueda inspirar y si le quieres dar un follow y apoyarlo, oye, estoy eternamente agradecido, ¿vale? Pero ahí está, seguimos creciendo y trabajando todos los días. Lo que me da el tiempo es libertad de poder pensar en lo que yo quiera, de poder crear lo que yo quiera, de poder ser libre en mis decisiones, de poder hacer y crear lo que a mí me da la gana. Y es algo que yo he empezado a valorar desde que tengo tiempo, ¿vale? Y hasta que tú no tengas tiempo libre, no vas a empezar a valorar el tiempo. Porque tú cuando tienes tiempo libre te va a pasar que no sabes qué vas a hacer con ese tiempo. Entonces dirás, no necesito tiempo. Pero cuando tú tienes algo definido y tienes una dirección, sabes que el tiempo es lo que más te va a faltar. Porque vas a tener que hacer tantas cosas que el tiempo es lo más valioso y es lo que más te va a ayudar a conseguir y construir ese emprendimiento, ese negocio o esas oposiciones o eso en lo que estés haciendo, ¿vale? Que como siempre digo, esto no solo va, estoy enfocado en emprendedores / empresarios, pero esto va para cualquier punto, tanto si eres principiante como si ya llevas un negocio escalable o X, ¿vale? X o Y. Eso es a lo que me refiero, el tiempo es nuestro activo más valioso. Tienes que empezar a valorarlo, tienes que empezar a ver el tiempo más valioso que el dinero. Vamos con el punto número 7, ¿vale? Y es, reconoce la verdad de que el miedo es un relleno con el que el diablo ocupa la parte no utilizada de tu mente, que es solo un estado mental que puedes controlar al llenar el espacio que ocupas con fe. Primero de todo, este punto lo tengo relacionado, una vez leí el libro de Burlar al Diablo de Napoleón Hill, ¿vale? Y breve resumen, Napoleón Hill dice que hay un dios y un diablo, ¿vale? Y el diablo es como si fueran las partes negativas o las cosas que te llevan a un bucle vicioso negativo que no te llevan a ningún lado, y luego la otra parte que son las situaciones que te hacen sufrir y sacrificar y son las menos deseadas, pero son las que te llevan a esa vida digna, excelente y plena que tú quieres llegar. Entonces tú decides, o haces estas acciones que te dice el diablo y te domina el diablo, o haces estas otras acciones que son las que nadie hace, pero son las que te hacen llegar a esa vida digna que tú quieres. Eso es a lo que me refiero en este punto. Entonces aquí digo, reconoce la verdad de que el miedo es un relleno con el que el diablo ocupa la parte no utilizada de tu mente. Y es que el miedo es algo que te frena. Es algo que te frena a conseguir tus metas, es algo que te frena a no tomar esa acción, es algo que te frena a no romper esa vergüenza. Y te lo está diciendo una persona que ha sido más vergonzosa, que no se atrevía a hablar a nadie y ahora sube vídeos todos los días, sin importar el miedo a la crítica, sin importar el miedo al fracaso, que emprende, que hace todas las cosas porque decidió ser esa persona que de verdad y que un día quiso ser y rompió ese miedo. Y a día de hoy estoy viviendo de una manera plena, llena
honesta, sincera, transparente, como si estuviera viviendo una película. No os estoy diciendo que esté viviendo la mejor vida, sino una vida plena y que es la que siempre he querido vivir, ¿vale? Y eso es lo que tenéis que hacer, romper esos miedos, romper eso que es como la parte del diablo. Ver cuál es la parte del diablo, ¿vale? Que es esos miedos, es no afrontar esas cosas que tú quieres afrontar, es ser un mentiroso, es todas esas cosas de mentira, identificarlas y hacer todo lo contrario. Y eso es lo que te va a llevar y te va a elevar en la vida, ¿entendéis? Eso es lo que a mí me hizo cambio y ese es el chip que cambié y que empecé a accionar y por la que en día de hoy estoy en un estado mental, físico, espiritual y en todos los sentidos pleno, lleno y orgulloso. Y así es como quiero que os sintáis vosotros y por eso os transmito esto de la manera más sincera, transparente posible que considero que yo puedo transmitir y hacer. Vamos con el punto número 8, ¿vale? Y este es para la gente creyente, ¿vale? O para la gente no creyente, ¿vale? Y es que cuando ores, no ruegues. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, si tú eres creyente o no creyente, yo creo en Dios personalmente, ¿vale? Esto es, cuando ores a Dios, en este caso si no eres creyente, cuando tú ores a la vida, cuando le pidas a la vida, no tienes que rogar, no ruegues. ¿Por qué? Porque estás rogando en un estado de necesidad. ¿Y qué es un estado de necesidad? Un estado de escasez. Cuando tú operas en escasez, atraes escasez. Me refiero, tú pides en abundancia, recibirás en abundancia. Cuando tú das en abundancia, recibirás en abundancia. Entonces, ¿tú qué le estás diciendo a Dios? Si le estás rogando a Dios que te dé algo, por favor, Dios, dame algo. Dios te va a decir, no me gusta ese estado en el que estás, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque estás en un estado de que te ves que no eres capaz de tener eso por lo que estás rogando. Pero cuando tú oras, cuando le estás pidiendo ayuda, cuando le estás diciendo que eres capaz de mantener eso que tú estás pidiendo, Dios te lo va a dar, o la vida te lo va a dar. Pero cuando ruegas, cuando tú ruegas es que no estás preparado para eso. Pero cuando tú pides, Dios te lo va a poner. Y si estás preparado o no estás preparado, te lo dará o no te lo dará, Dios verá la vida. Pero lo que no puedes hacer es pedir en estado de escasez. No puedes rogar, no ruegues, porque eso es el peor estado de sentimiento, ¿vale? El cómo te sientes. Si tú sientes escasez y necesidad, es el peor estado, es uno de los peores estados. Pero cuando tú oras, le estás pidiendo a Dios que es el más grande, ¿vale? Y te lo va a dar. Te lo va a dar. Porque es así. Tendré que estudiar mucho más en eso, pero el estado de necesidad es lo peor, ¿vale? Ese es el resumen. No puedes pedir en un estado de necesidad y escasez, sino de abundancia y de saber de que estás dispuesto a obtener todo eso por lo que estás pidiendo a Dios, a la vida, o a lo que tú quieras o a lo que tú creas. No me quiero meter tampoco en temas tan profundos, ¿vale? Porque yo es algo en lo que estoy estudiando cada día y no soy profesional en esto, ¿vale? Vamos con el punto número 9, ¿vale? Reconoce que la vida es un cruel capataz. O la dominas a ella o ella te domina. No hay un punto intermedio. Esto va relacionado con lo de antes del diablo. O tú dominas a tus miedos o tus miedos te van a dominar, por lo que te vas a quedar en la misma situación siempre. Si tú actúas siempre en base a lo que te da miedo, si esto te da miedo no actúas, si esto te da vergüenza no actúas, si piensas que esto te va a salir mal y no lo haces, te está dominando el miedo, te está dominando la vida. Tú tienes que coger a la vida y dominarla. ¿Entendéis? Y eso es lo que yo hice, dejar de ser vergonzoso, dejar de vivir una vida que yo no quería, dejar de ser esa persona que yo no quería ser y empezar a ser la persona que yo quería ser, empezar a ser la persona que quería subir vídeos, que quería ayudar a las personas, no le importaba ni una mierda lo que la gente opinaba de él, a ser esa persona que cuida su físico, a ser esa persona que entiende su mente y sabe que puede crear lo que él quiere y lo que él tiene en su mente. Tenéis que dominar la vida, que si te dejas dominar por la vida, apaga y vámonos, porque entras en una burbuja de negatividad y entras en una burbuja de la que te crees que nunca vas a poder salir. Y cuando más reafirmes esas creencias, más adentro de la burbuja vas a estar y más dominado por la vida vas a estar. Esta es mi opinión, pero más rancia y necia va a ser tu vida. Porque menos vas a vivir la vida que tú quieres y menos persona vas a ser. Porque no vas a ser la persona que tú quieres, vas a ser la persona que los miedos y la vergüenza te obligan a ser. Pero cuando tú coges a esa vergüenza y a esos miedos y les dices a tomar por culo, os voy a afrontar porque me tenéis cansado ya, es un estado en el que yo estuve de cansancio, de dejar de tener ya miedo, lo rompí y a día de hoy es algo que dominamos. Los miedos siempre van a estar,
Pero y los miedos, la vergüenza y todas esas cosas, las adversidades siempre van a estar, pero tienes que aprender tú a lidiar con ellos, a dominarlos. Y los problemas y las adversidades y los miedos cada vez se van a hacer más grandes y más grandes y más grandes. A medida que tú creces personalmente se van a hacer más grandes. Pero tú tienes que aprender a dominar eso. Y luego se te hará más grande y crecerás tú personalmente y el problema se te hará más grande, pero más grande tendrás que sacrificar y sufrir para resolver ese gran problema. Pero créeme que ese es el camino hacia la gloria, ese es el camino hacia la abundancia y ese es el camino hacia la vida y el ser que tú quieres ser. Así que actúa de la manera que tú quieres ser y no dejes que nada ni nadie te domine. Créeme, vas a pegar un cambio increíble. Y ya por último vamos con el punto número 10 y es: recuerda que tus pensamientos dominantes atraen por medio de una ley definida, la que he comentado antes, ley de atracción y leyes universales, ¿vale? La naturaleza por la ruta más corta y conveniente, la contraparte física. Ten cuidado con lo que crean tus pensamientos. Esto es muy parecido al punto número 7, si no me equivoco. Los pensamientos, la mente, esto es lo más poderoso que tenemos a día de hoy. Si tú no controlas esto, si tú no controlas tus pensamientos, si tú no filtras esos pensamientos o lo que te puede llegar a influir, la vida te va a dominar, como es el punto anterior. Tienes que entender que los pensamientos son las cosas más importantes. Son la principal cosa por la que todo empieza a fluir. Tú piensas, cada cosa que ves, cada cosa que escuchas, cada cosa que dices, vienen arraigada de un pensamiento. Entonces el pensamiento es la primera cosa que ocurre en todo. Esa conexión de las neuronas que te hace pensar en algo y lo filtra y hace que sueltes X comentario, X pregunta, X acción, X cosa. Entonces todo empieza por un pensamiento y hasta que tú no domines esos pensamientos no podrás dominarte a ti mismo ni podrás dominar a tu vida. Entonces empieza a saber y a estudiar cómo dominar tus pensamientos. Empieza a estudiar cómo dominar esos impulsos, cómo pensar positivo. Cuando tú actúas de una manera que no te gusta, cuando vayas a actuar de esa manera, pararte y pensar y atraer esos pensamientos positivos o esos pensamientos de actuar de la manera que tú quieres actuar, por lo que te harás una persona mucho más consciente, por lo que te harás una persona mucho más de valor, mucho más atrevida, una persona más valiosa. Eso es a lo que me refiero. Cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos son los que crean tu propia realidad, son los que crean tu propia persona, son los que crean todo en esta vida. Todo empieza por un pensamiento, todo empezó por un pensamiento. La creación de los aviones, ¿por qué empezó? Por el pensamiento de querer volar de un país, de un país a otro, de experimentar una vida, de poder llegar a cumplir el sueño de volar. ¿Cómo surgieron los coches? Con el pensamiento de transportar de punto A a punto B. Todo empezó por un pensamiento y esos pensamientos llevan a una idea y esa idea lleva a unas acciones y esas acciones llevan a un resultado. No infravalores a los pensamientos son todo. Hasta que yo no llegué a entender esto, no cambió mi vida, no cambió mi realidad. Y es algo que llevo estudiando 4 años. ¿Vale? El tema de la mente, el tema de los pensamientos, el tema de cómo cambiar esas cosas. Por aquí voy a dejar el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Esto es una masterclass de valor, de cosas que yo he aplicado, cosas que me han funcionado y cosas que si vosotros empezáis a aplicar, créeme que os van a cambiar. Así que por aquí os voy a dejar el vídeo de hoy. Si os ha servido, si os ha aportado valor, de verdad, te recomiendo que me vayas a seguir a Sangil con 2 S y con 2 Is y a mi proyecto que tenemos activo de Exclusifera, que es mi marca de ropa, mi comunidad exclusiva, de la que estoy más que agradecido de poderos comunicar y que podáis ver cómo crecemos, cómo progresamos y cómo lo documentamos todo para poderte inspirar y ayudar a crear lo que tú quieras en la vida o a X o Y para crecerte a ti personalmente. Así que de verdad, por aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Como digo siempre, eternamente agradecido. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Muchísimas gracias.